Mis hermanos, referente a lo que son los dones espirituales, sabemos que Dios opera en su iglesia de diferentes formas y todo se hace para el beneficio del cuerpo de Cristo. Dios, cierto, tiene sus instrumentos, ha dotado, cierto, de poder a su pueblo para, cierto, manifestar su gloria y liberar a los cautivos. Pero sí, Cristo, si realmente nos hace libres, seremos verdaderamente libres. El Señor, ¿cierto?, lo hace todo. Por eso que Jesucristo también no hacía nada si el Padre no le daba la orden. Porque el Padre era el bueno. También Cristo, obvio. Pero el Señor vino a sujetarse, aprendió obediencia. Y lo que el Padre hacía, ¿cierto?, Él lo hacía. Porque vino a humillarse, vino a servir, vino a dar su vida por voluntad de nuestro, aleluya, nuestro Señor. Qué tremendo, ¿no? Santo eres. Amén. Aleluya. Santo es su nombre. Tanta misericordia, tanta bondad. Bueno, el Señor lo que hace, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Sanaba todo conforme a lo que el Padre hacía, Él hacía. Ya todo lo que Dios le ordenaba, entonces Cristo aprendió obediencia. Dios cuando quiere hacer obras las hace. Él usa, ¿cierto?, a sus profetas, su atalaya, con los dones, todo, ¿cierto? Sus vasos lo ocupa. Pero Dios no hace nada si no es su voluntad. Dios es el que opera. Aquí, ¿cierto? Los dones que tenemos son por voluntad del Señor, ¿cierto? Si Dios restaura a una persona en el momento, a través, ¿cierto?, de imposición de manos, es porque Dios lo permitió en ese momento. Pero quizás esa persona está en un proceso y debe esperar el tiempo de Dios a su voluntad, del Señor. Porque aquí nadie tiene el poder, ¿cierto?, autónomo, que yo, ¿cierto?, si quiero, como la varita mágica, listo, eh, o aquellos, ¿cierto?, que dicen decreto, esas visiones, ¿cierto?, lo hago porque soy como Dios. No, aquí el único Dios es nuestro Padre Celestial. Cristo es nuestro Salvador, el Padre, ¿cierto?, amoroso, y opera, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, en, la- en la- en las bendiciones, aleluya, espirituales. ¿Ya? Así que Dios es el que da la orden, Dios es el que, ¿cierto?, opera conforme a su voluntad y al tiempo de Él. Por eso nosotros como instrumentos de Dios debemos ser humildes, humillarnos, porque todo lo que poseemos no es nuestro, la autoridad viene de arriba. Él nos ha dotado, ¿cierto? Nos ha dado ese... Y por todo el mundo, ¿cierto? Y las señales le seguirán también a aquellos que creen. Pero Dios, ¿cierto?, tiene que buscar gente, obreros a su viña. Por eso es que es importante no ser envidioso, porque cuando Dios usa a alguien eh, bonito, ¿cierto?, con unción, no hay que tener envidia porque hacen falta obreros. La gente a veces no quiere comprometerse, no quiere, ¿cierto?, participar en lo que Dios necesita, porque hay mucha gente con necesidad, gente que está sufriendo, gente que está llorando, gente enferma. Por eso, aleluya, debemos estar eh, puestos, pendientes, ¿cierto?, a la voz de Dios, en obediencia, que Dios nos trabaje en nuestro carácter, que nos santifique, que Dios, ¿cierto?, coloque, ¿cierto?, la gracia salvífica, que eso permite, ¿cierto?, las bendiciones de Dios. Cuando nosotros, ¿cierto?, nos sometemos al plan de Dios, y nosotros tenemos que ser, ¿cierto?, acatadores de lo que Dios manda. Si usted pide, ¿cierto?, a Dios y usted hace su voluntad, Dios le va a responder. Si usted, ¿cierto?, es obediente a la voz de Dios, Dios le va a responder. A su tiempo, sí. Pero nosotros entienda que somos solamente portadores de su gloria, pero el que hace la obra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener discernimiento y el tiempo, ¿cierto?, de conocer, aleluya, a nuestro Dios a través de su palabra, la oración, la búsqueda incesante, en todo tiempo, para que Dios, ¿cierto?, se manifieste en gloria para el beneficio de las personas que están sufriendo. Hay mucho sufrimiento en la tierra, mucho. Muchas veces vemos que nosotros solamente sufrimos, pero hay gente que está pasándolo terriblemente, ya, tanto espiritual, tanto en su alma, gente, ¿cierto?, que está complicada, y nosotros tenemos que estar dispuestos a lo que Dios, ¿cierto?, nos envía.
nos encomienda, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y eso debemos entender que es Cristo el que dio todo por salvar a la humanidad, y nosotros debemos ser participantes de su gloria y el anhelo que Dios tiene, cierto, por las personas. ¿Ya? Así que no se mire usted el metro cuadrado, usted nomás, vea, cierto, alrededor, una mirada de cosmovisión, y vea, cierto, que hay mucha necesidad, mucha, y usted tiene que estar dispuesto como instrumento en la mano de Dios. Y si usted no se está preparando, no está santificando, si usted es desobediente, eh, ve su vida nomás, está permitiendo que más gente siga sufriendo porque está desobedeciendo la voz del Padre, que usted es un vaso, que tiene que estar activo, tiene que buscar la unción, tiene que orar, tiene que humillarse para que Dios lo use. Ya, y si no lo hace es porque usted no ama al mundo, porque usted no ama a la humanidad. Le da lo mismo que la gente se pierda, le da lo mismo que la gente, ¿cierto?, se vaya al infierno. Usted tiene que tener el amor de Cristo, el amor de Dios, por la humanidad, por su pueblo donde usted se congrega, por sus hermanos, de su familia, por sus pastores. ¿Ya? Así que busque a Dios, comprométase, pague el precio de la unción, porque Dios le quiere usar.